Guardé este secreto durante casi 3 años, sepultado bajo el peso del trauma y la negación. Mi familia me pidió que nunca lo contara, que si le daba voz a lo que vimos en aquella carretera, de alguna manera le estaríamos permitiendo que nos encontrara de nuevo, pero el silencio se ha vuelto insoportable. Las pesadillas son cada vez más vívidas. Anoche sentí ese mismo olor a ozono y carne rancia en mi propia habitación. Apaga las luces, sube el volumen de tus auriculares y reza para que, después de escuchar esto, tu navegador nunca te sugiera una ruta alternativa, nunca. Bajo ninguna circunstancia tomes la carretera libre cuando el sol se ha ocultado. Si algo puedo implorarles hoy, es que elijan la seguridad de la cuota, no importa el precio, porque hay caminos en este país que no pertenecen a nuestro mapa, lugares que el GPS intenta registrar pero que terminan devorando la señal, y a quienes se atreven a cruzarlos. Ustedes, que me escuchan desde la soledad de su auto, que ven el reflejo de los faros perderse en la negrura de los campos. Miren bien a su alrededor, asegúrense de que ese bulto en el acotamiento sea solo basura, y no alguien o algo esperando a que te detengas. Era finales de octubre de 2023. Mi novia, a quien llamaré Valeria para proteger su identidad, y yo decidimos hacer un viaje relámpago a un pueblo en las faldas del volcán, cerca de los límites entre Puebla y Morelos. Buscábamos la magia de las festividades, el olor a cempasúchil, el bullicio de la feria, y lo encontramos, pero a un costo que aún no terminamos de pagar. Pasamos un día maravilloso, la arquitectura colonial, las luces, el sabor del pan de muerto, todo parecía sacado de una postal. Sin embargo, el tiempo se nos escapó de las manos. Entre la cena y las últimas compras, la medianoche nos alcanzó sin darnos cuenta. Subimos al coche cansados, pero felices. Yo tomé el lugar del copiloto y abrí Waze. Cometí el error que marcaría el resto de mi existencia. Para ahorrar unos cuantos pesos y disfrutar el paisaje nocturno, seleccioné la opción de evitar peajes, la ruta libre. Al principio, el camino era conocido, pero conforme avanzábamos, la civilización comenzó a desvanecerse. Las gasolineras iluminadas dieron paso a esqueletos de concreto. Negocios que alguna vez fueron prósperos ahora lucían como ruinas de una guerra olvidada. El asfalto empezó a agrietarse, obligando a Valeria a reducir la velocidad. Entramos en un pueblo que no aparecía con nombre en el mapa, un lugar que se sentía andenso. El aire que entraba por la rendija de la ventana no olía a campo, sino a humedad estancada, a algo viejo. Lo primero que notamos fue la falta total de luminarias. Solo nuestros faros cortaban la negrura. Los vimos. Personas, decenas de ellas, deambulando por las orillas de la carretera. No caminaban hacia ningún lado. Simplemente se movían con una lentitud desesperante, como si sus extremidades pesaran toneladas. Sus ropas estaban hechas jirones, cubiertas de un polvo grisáceo que parecía pegado a la tela por décadas. Pero lo que me heló la sangre cuando pasamos junto a un grupo fue su mirada. Sus ojos no reflejaban la luz de nuestros faros. Eran de un rojo profundo. Enrolló sangre, brillante y líquido. Nos miraban fijamente, girando el cuello con una sincronía antinatural mientras el auto avanzaba. No hablaban, no gesticulaban. Solo nos observaban con ese vacío absoluto en las cuencas. Valeria apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «No los mires», me susurró. Pero era imposible no hacerlo. De pronto, una jauría de perros apareció en medio del camino. Eran enormes, de pelaje hirsuto y sarnoso. Se abrieron paso lentamente, sin ladrar. Simplemente se quedaron a los costados del asfalto, escoltándonos con la mirada. En ese momento,
Miré la pantalla del celular. El tiempo de llegada a la Ciudad de México, que originalmente era de 1 hora, ahora marcaba 3. Y mientras avanzábamos a 60 kilómetros por hora, el tiempo subía. 3:15, 3:45, 4:10. Era como si el espacio se estuviera dilatando, como si la carretera se estirara infinitamente bajo nuestras ruedas. Perdimos la señal, gritó Valeria. El mapa se volvió gris. La flecha de nuestra ubicación empezó a girar erráticamente sobre la nada. Estábamos en una recta infinita flanqueada por pastizales tan altos que ocultaban cualquier horizonte. El miedo nos invadió por completo cuando el coche empezó a fallar. El motor tosía. Las luces del tablero parpadeaban rítmicamente. ¡Shii! Era el sonido de la interferencia en el radio. Aunque estuviera apagado, vámonos de aquí, da la vuelta. Valeria hizo una maniobra brusca y regresamos por donde vinimos. Pero el pueblo ya no era el mismo. Los perros, que antes estaban quietos, ahora se lanzaron contra el metal del auto. Sus dientes chocaban contra la carrocería con una fuerza brutal. Las personas de ojos rojos ahora estaban en medio del camino, obligándonos a esquivarlas. Sus rostros, vistos de cerca, no tenían poros. La piel parecía papel mojado pegado al hueso. Sus bocas se abrían, pero no emitían sonido, solo un vaho frío que empañaba los cristales desde afuera. Manejamos por lo que parecieron horas en ese limbo, hasta que, casi por milagro, vimos las luces de una caseta de cobro. En cuanto las llantas tocaron el cemento de la autopista de cuota, el celular vibró. La señal regresó de golpe. Miré el reloj. Eran las 5:30 de la mañana. Habíamos pasado casi 4 horas en un tramo de apenas 10 kilómetros. Lo más aterrador fue ver el Waze. El tiempo estimado de llegada era exactamente el mismo que teníamos antes de entrar a aquel pueblo. Como si para el mundo exterior el tiempo se hubiera detenido, mientras nosotros éramos procesados por aquella carretera. Desde esa noche, Valeria no volvió a manejar de madrugada. Yo, por mi parte, no puedo evitar mirar por el retrovisor cada vez que paso por un tramo oscuro, temiendo ver esos ojos rojos reflejados en el asiento trasero. No escatimen en su seguridad, paguen la cuota, porque hay lugares que no quieren tu dinero, quieren tu tiempo. Y, eventualmente, quieren tu aliento. Pero esta no es la única historia que el silencio ha intentado proteger. Hay presencias que no necesitan una carretera para encontrarte. Solo necesitan que les prestes atención, como lo que le sucedió a mi tía en el invierno del 82, en una propiedad que todos en la familia llamamos la Casa Suya. Un lugar donde el frío no venía del clima, sino de las paredes. Donde el olor a flores de muerto impregnaba las sábanas. Incluso después de lavarlas a mi tía Lucía despertó una madrugada, sintiendo que sus pies estaban congelados. Al intentar buscar su cobija, sus dedos tocaron algo que no era tela. Era pasto húmedo y filoso. Abrió los ojos y se encontró bajo la luz blanca y violenta de un poste de alumbrado público. Estaba descalza, en pijama, tirada en la banqueta frente a su casa. El portón estaba cerrado con candados por dentro. Las ventanas tenían rejas. No había forma física de que ella hubiera salido sin las llaves, mientras golpeaba desesperadamente el vidrio de su habitación para despertar a su hermana. Lucía sintió esa certeza visceral, la certeza de que algo estaba parado exactamente detrás de ella. No era una sombra, era una presencia pesada, una respiración rancia que le acariciaba la nuca. No estás sola, parecía susurrarle el aire. Cuando su hermana finalmente abrió la ventana y la dejó entrar, Lucía tenía los pies limpios, como si nunca hubiera caminado sobre el asfalto, como si algo la hubiera depositado ahí, delicadamente, como quien deja una ofrenda. En historias como estas, nos recuerdan que somos inquilinos en un mundo que no nos pertenece del todo,
que detrás de cada navegador, de cada puerta cerrada y de cada mirada extraña en la calle, hay una verdad que prefiere quedarse en las sombras. Esta noche, cuando cierres los ojos, espero que lo último que escuches sea tu propia respiración, y no el siseo de alguien que espera a Patientman, a que le prestes tu vida en buenas noches. Y recuerden, la oscuridad siempre está escuchando. Besa el suelo que pisas hoy, porque mañana podrías estar caminando sobre el concreto frío de una realidad que no te pertenece. Continuamos con este expediente de lo inexplicable, donde el tiempo se dobla y las sombras adquieren rostros que alguna vez amamos. Era el verano de 1993, en las calles de una ciudad que se negaba a dormir, pero que guardaba secretos en sus esquinas más oscuras. Mi madre tenía apenas 23 años, una edad donde te sientes invencible, donde la noche es tu cómplice y no tu verdugo. Había salido con una amiga, Sandra, a un lugar que en aquel entonces llamaban El Parador, un sitio lleno de risas, música estridente y humo de cigarrillo. Pero a las 4 de la mañana, la euforia se convirtió en un cansancio pesado, un vacío que solo se llena volviendo a casa. No había taxis. La avenida Corrientes, que de día es un rugido de motores y gente apresurada, ahora era un desierto de asfalto gris. Caminaban en silencio, escuchando solo el eco de sus propios pasos contra las baldosas, hasta que la vieron. Metros más adelante, bajo la luz mortecina de un farol que parpadeaba estaba ella, una mujer anciana, de unos 80 años, impecablemente vestida, una chaqueta celeste, falda a juego, el cabello rubio perfectamente peinado. Parecía una abuela esperando el primer autobús del alba. Sandra y mi madre sintieron un alivio estúpido. No estamos solas, pensaron. Decidieron apresurar el paso para caminar cerca de ella, buscando la seguridad de un ser humano en medio de esa soledad opresiva. Pero conforme se acercaban, el aire empezó a vibrar con un sonido inquietante. La anciana levantó su brazo derecho y comenzó a moverlo, de arriba a abajo, rítmicamente, como si estuviera meciendo algo. Sus labios se movían, emitiendo un tarareo agudo, una canción de cuna que no pertenecía a este siglo. No había un bebé. Sus brazos rodeaban el vacío, pero ella lo acunaba con una devoción aterradora. «Pasémosla rápido», susurró Sandra con la voz quebrada. Cuando estuvieron a su lado, la curiosidad, ese impulso maldito, las obligó a mirar. La mujer no las ignoró. Giró la cabeza con una velocidad mecánica. Tenía los ojos exageradamente abiertos, dilatados como platos negros que tragaban la poca luz de la calle. Estaban cargados de un maquillaje excesivo, corrido, que la hacía parecer una muñeca de porcelana rota. De pronto, el tarareo se detuvo. La anciana las miró directamente al alma y soltó un grito que aún resuena en los oídos de mi madre. ¡Horror! ¡Cochinillas! Y empezó a aplaudir con una fuerza que no correspondía a su cuerpo frágil. And clap, clap. El sonido era seco, como huesos chocando entre sí. Lo peor vino después, cuando ellas echaron a correr. La anciana, esa mujer de 80 años, empezó a correr detrás de ellas, con una agilidad inhumana. Sus pies apenas tocaban el suelo. Corrieron 4 cuadras sin mirar atrás, sintiendo el frío de su presencia rozándoles los talones, hasta que la perdieron. Mi madre siempre dice lo mismo al final de este relato. Lo que más miedo me dio no fue que nos persiguiera, fue que parecía estar jugando con algo, algo que estaba ahí con ella y que nosotras, gracias a Dios, no pudimos ver. Pero hay presencias que no se quedan en la calle, presencias que cruzan el umbral de tu hogar, que se filtran por las grietas de tu escepticismo. Esto me lo contó Ángel, un hombre que nunca creyó en lo sobrenatural, hasta que tuvo que mirar a su propia esposa
y no encontrarla detrás de sus ojos. Su mujer se decía sensible, una bruja blanca. Él solo respetaba sus velas y sus ritos con ese líquido de olor penetrante. Hasta aquella noche habían invitado a unos compadres a cenar. Alcohol, risas, carne asada. Lo normal. Pero cerca de la medianoche, Ángel sintió un cansancio que le drenaba la energía de los huesos. Se subió a dormir al cuarto de su hija, buscando paz. Despertó a las 3 de la mañana con alguien sacudiéndole el hombro. «Pa, algo le pasa a tu esposa». Cuando llegó al último tramo de la escalera, la vio parada en medio de la sala. Era su cuerpo. Era su ropa. Pero el habitante de esa piel era un extraño. En su expresión era una máscara de carnaval. Una sonrisa fija, tensa, que le estiraba los músculos de la cara de forma antinatural. Los ojos le brillaban con una malicia eléctrica. «¿Quién eres?», le preguntó Ángel, sintiendo un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Ella soltó una risa que no era de este mundo, una risa gutural que parecía salir desde el fondo de un pozo. «Tú no puedes sacarme de aquí. Este lugar ya es mío». El aire de la casa cambió. Empezó a oler a desechos de gato, un aroma fétido que se pegaba a la garganta. No tenían animales. Los compadres estaban pálidos, rezando en voz baja. Ángel, desesperado, recordó el líquido de limpieza de su esposa. Ese olor fuerte, penetrante, se lo acercó a la nariz. Le frotó las manos. Por un segundo, ella parpadeó. «¿Qué pasó?», preguntó con su voz real. Pero antes de que pudiera abrazarla, la máscara regresó. La sombra volvió a tomar el control en la cocina. Una vela estaba encendida. «¡Hey, no!», chilló esa entidad con un tono de pánico. Miró la flama desde metros de distancia y sopló. La vela se apagó al instante, como si un viento huracanado la hubiera golpeado directamente. Pasaron horas de rezos por teléfono con la suegra. Horas donde el tiempo se estiró como una liga a punto de romperse. Hasta que a las 7 de la mañana, con el primer rayo de sol, los hombros de la mujer se relajaron. La entidad se retiró, dejando tras de sí una casa impregnada de un silencio que dolía a Ángel. Nunca volvió a ser el mismo, porque sabe que esa noche, en esa escalera, la mujer que amaba fue solo un recipiente, y que lo que entró en ella sigue allá afuera, esperando a que alguien más baje la guardia. ¿Estás seguro de que la persona que duerme a tu lado es quien dice ser? ¿Has mirado bien sus ojos cuando cree que no lo observas? Cuéntame tu experiencia. Deja que el miedo salga antes de que te consuma. Continue, porque el expediente aún tiene páginas bañadas en sangre. El amanecer no siempre trae la salvación. A veces solo ilumina los restos de lo que perdimos en la oscuridad. Bienvenidos a la conclusión de este expediente. El capítulo final de una noche que se negó a terminar ahí. Lugares que nacen con una mancha. Una marca invisible que atrae lo que no tiene descanso. Mi familia lo supo de la peor manera en 1982. Cuando nos mudamos a una casa en el norte del país, una construcción que yo, con mi inocencia de niño de 4 años, bauticé como la casa sucia. No era mugre lo que la cubría. Era una pátina de abandono y una maleza tan alta que parecía querer estrangular las paredes escarapeladas. Al limpiarla, encontramos un nido de víboras bajo las tablas del suelo. Un presagio que decidimos ignorar por la necesidad de un techo. Desde el primer día, el aire adentro era distinto. A veces, el pasillo olía intensamente a nardos, el perfume de los velorios. Un frío glacial se instalaba en las habitaciones, incluso cuando afuera el sol del desierto quemaba las piedras. Mi tía Lucía fue la primera en escuchar su nombre. Lucía, una voz ronca, gutural, que parecía salir de las tuberías oxidadas. Lo escuchó con tal claridad mientras pintaba una recámara que perdió el equilibrio y cayó de la escalera. Pero eso solo fue el preludio de su verdadera pesadilla. Era una madrugada de noviembre,
de esas donde el viento silba entre las rendijas de madera. Lucía dormía profundamente junto a su hermana Paulina. De pronto, un escalofrío le recorrió los pies, como si alguien le hubiera quitado la sábana con una suavidad mecánica. Sin abrir los ojos, estiró la mano buscando la tela, pero lo que sus dedos tocaron fue pasto. Pasto frío, húmedo, cubierto de un rocío que se sentía como agujas de hielo. Movió la mano un poco más y tocó cemento, concreto duro y áspero. Aun cuando abrió los ojos, una luz blanca y violenta le dio directo en la cara. No estaba en su cama, estaba tirada en la banqueta, frente al portón de su propia casa. A su lado, el poste de luz zumbaba con una electricidad enferma. Lucía se incorporó mareada, entumecida. Miró su reloj, a 3:22 de la mañana. Estaba descalza, pero sus pies estaban impecables, sin rastro de tierra. El portón tenía el candado puesto por dentro. Las ventanas tenían rejas de hierro. No había una sola salida lógica para que ella hubiera aparecido. Ahí el pánico la invadió cuando intentó despertar a Paulina, golpeando el vidrio. «¡Paulina! ¡Ábreme! ¡Por favor! ¡Ábreme!». Golpeaba con una fuerza que debió romper el cristal, pero adentro no se escuchaba nada. Su hermana dormía como si estuviera bajo un hechizo, y fue entonces cuando Lucía sintió el peso, la certeza absoluta de que no estaba sola en esa banqueta desierta. Sentía una presencia pegada a su espalda, una sombra densa que la rodeaba sin tocarla, y una respiración pesada, rancia, que le soplaba directamente en el oído. She pensó que iba a morir de un infarto. Se sintió débil, como si esa presencia le estuviera drenando la vida por los poros. En un acto de desesperación, invocó la memoria de su madre fallecida. Y en ese instante, Paulina abrió la ventana de golpe. «Lucha, ¿qué haces ahí fuera?». Corrió a abrirle el portón y se abrazaron llorando en medio de la calle vacía. Revisaron cada entrada, cada cerradura. Todo seguía intacto. Nadie en la familia pudo explicar cómo salió de la casa, pero Lucía nunca olvidó esa sensación de ser escoltada por algo que no pertenece a este plano en comunidad. Hemos recorrido caminos perdidos, enfrentado a ancianas que acunan la nada y visto rostros transformarse por la posesión. Si algo nos enseñan estos relatos, es que el velo que nos protege es más delgado de lo que imaginamos. El navegador de tu auto puede fallar. La puerta de tu cuarto puede abrirse sin que nadie la toque. Y la persona que amas puede, por un segundo, dejar de ser ella misma. Si estás en el camino esta noche, espero que los faros de tu auto iluminen solo el asfalto. Si ya estás en casa, abraza a los tuyos y asegúrate de que todas las cerraduras estén bien puestas. Pero, sobre todo, si escuchas que alguien susurra tu nombre en el silencio de la madrugada, no responda, porque podrías estar dándole permiso para entrar. Soy la voz detrás de este expediente. Y esto fue B Paranormal. Sueñen con los ángeles, si es que ellos todavía nos cuidan. Buenas noches.